Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Mi familia quería declararme incompetente para robarme mi herencia, pero no sabían que mi abuelo me dejó un plan maestro. Regresé a casa del funeral con el corazón latiéndome tan fuerte contra las costillas que me dolía respirar. Me encontraba en el porche de la casa de mis padres con una mano suspendida en el aire, a punto de llamar a la puerta, mientras con la otra apretaba un sobregrueso que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Dentro se ocultaba la verdad, esa clase de verdad por la que la gente es capaz de destruir sus vínculos más sagrados. Estaba a punto de contarle a mi familia que mi abuelo me había dejado en secreto 2 ranchos en funcionamiento y una casa de lujo en Los Ángeles. Pero entonces, la voz de mi madre filtrándose a través de la madera me heló la sangre. Me quedé congelada allí mismo, con los nudillos a centímetros de la madera y una respiración superficial que tronaba en mis propios oídos. La casa parecía exactamente igual al día en que me fui al entrenamiento básico hace tantos años. La misma pintura blanca descascarada en la barandilla. Las mismas campanillas de viento tintineando con la brisa de la tarde. La misma ventana frontal con esas cortinas de encaje que mi madre se negaba a reemplazar porque todavía funcionan. Pero yo ya no era la misma persona que se había ido. Acababa de enterrar a mi abuelo, el único hombre de esta familia que me miró y vio algo más que un problema por resolver. Algo más que la hija difícil o la que se escapó a jugar a los soldados. El funeral había sido silencioso, demasiado silencioso. Una pequeña capilla, un puñado de personas, ningún discurso dramático, solo el olor constante a leña vieja y polvo. Me mantuve allí con mi chaqueta de uniforme negra, las cintas ordenadas en mi pecho y las manos apretadas para evitar que temblaran. No por debilidad, sino porque el dolor tiene una forma de atravesar incluso la armadura más fuerte. Después, su abogado me puso el sobre en las manos en el estacionamiento. «Guarda esto en un lugar seguro», me dijo en voz baja. No me hizo falta abrirlo. Ya sabía lo que contenía. Mi abuelo me lo había contado todo meses atrás, durante una de nuestras largas llamadas telefónicas cuando yo estaba destinada en otro estado. Él confió en mí porque no confiaba en nadie más. Ni en mis padres, ni en mis hermanos, ni siquiera en sus amigos de la iglesia. «Entiendes la responsabilidad», me dijo. «Y entiendes el silencio». Tenía razón. Ahora ese silencio me envolvía nuevamente mientras las voces se filtraban a través de la puerta principal. La voz de mi madre llegó primero, baja, aguda, controlada. «Ella está aquí. Vi su coche». Se me cayó el estómago al oírla. Mi padre respondió con ese tono cortante que significaba que ya estaba irritado. «Bien. ¿Todos recuerdan de qué hablamos?» Tragué saliva con fuerza. ¿De qué habían hablado? Entonces mi hermano menor se rió, un sonido corto y descuidado. «Simplemente no dejes que se ponga dramática. Ella siempre hace eso». Mi hermana intervino, más suave pero no más amable. «¿Crees que intentará tomar el control? Ya sabes cómo se pone, actuando como si fuera mejor que todos». Sentí algo frío asentándose en lo profundo de mi pecho. Mi madre habló otra vez. «Por eso tenemos que mantener la calma y la compasión. Si ella cree que estamos de su lado, firmará cualquier cosa que le pongamos delante». Mis dedos se apretaron alrededor del sobre. «¿Firma qué?». Mi padre exhaló bruscamente. «El abogado dijo que es más fácil si ella coopera, especialmente con su historia». «Historia». Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Mi madre bajó aún más la voz. «Trastorno de estrés postraumático, largos despliegues y agotamiento. Podríamos enmarcarlo como preocupación. Diríamos que estamos preocupados por su estado mental después del funeral y de su servicio militar». El porche pareció inclinarse ligeramente bajo mis botas. Mi hermana dudó. «¿Es eso legal?». «Oh, no seas ingenua», sentenció mi madre furiosa. «Es por su propio bien. Una tutela temporal, solo hasta que se solucionen las cosas». «¿Tutela?». La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Mi hermano se rió otra vez. «Una vez hecho esto, no podrá tocar nada sin nosotros. Hace las cosas más sencillas». Me sentí enferma. La voz de mi padre se volvió práctica, casi aburrida. «El médico vendrá mañana por la mañana. Nos debe un favor. Él hará la evaluación y firmará el papeleo. Solo la necesitamos cansada, confundida y emocional». Allí estaba el plan. No solo hablaban de controlar el papeleo, hablaban de controlarme a mí.
Mi madre suspiró como solía hacerlo cuando creía que estaba siendo razonable. Honestamente, esto es mejor que dejar que ella arruine las cosas. Nunca ha sido buena con el dinero, ni con las decisiones, ni con la familia. Me quedé mirando la puerta, viendo mi reflejo débil en el cristal, una militar condecorada, una mujer a quien se le habían confiado vidas, equipo y operaciones clasificadas. Y detrás de esa puerta, yo seguía siendo el lastre de la familia. Mi hermano habló de nuevo, ahora con tono ansioso. Una vez que todo esté bajo nuestro control, podremos vender uno de los ranchos o ambos. La casa de Los Ángeles sola podría ser suficiente, interrumpió mi padre. Un paso a la vez. Primero aseguramos la autoridad, luego hablamos de activos. Activos. Ya estaban contando un dinero que no sabían que no podían tocar. Cerré los ojos. Por un breve y tonto momento, me imaginé entrando en esa casa y diciéndoles la verdad. Imaginé alivio en sus rostros, gratitud, tal vez incluso orgullo. Me imaginé diciendo que todo estaba bien, que el abuelo nos había cuidado y que estábamos a salvo. Casi me reí de mi propia estupidez. El sobre en mi mano se sintió de repente más pesado que el acero. Podría llamar ahora mismo. Podría enfrentarlos, arrojarles la verdad a la cara y ver cómo se les caían las máscaras. Pero la voz de mi abuelo resonó en mi cabeza, firme y tranquila. El silencio no es debilidad, es cuestión de tiempo. Respiré lentamente. Cuando abrí la puerta, no entré furiosa ni di un portazo. No acusé a nadie. Entré en silencio, con la expresión exacta que esperaban de mí, agotada, vacía, afligida. Mi madre corrió hacia mí con los brazos abiertos y un rostro lleno de preocupación ensayada. «Oh, cariño», murmuró, «debes de estar muy cansada». Mi padre asintió solemnemente comentando lo largo que había sido el viaje, mientras mis hermanos rondaban cerca con ojos agudos y calculadores. Dejé que mis hombros cayeran y que mi voz saliera suave. «Sí», dije, «ha sido mucho». Mi madre me guió hacia el sofá como si fuera a romperme si me soltaba. «Siéntate. No deberías tomar ninguna decisión importante en este momento». La miré a los ojos y asentí obedientemente. En mi interior, algo ya había empezado a endurecerse. Pensaban que yo era vulnerable y que caminaba hacia una trampa. No tenían idea de que yo ya estaba planeando mi salida. Me senté en el sofá como lo había hecho miles de veces, con las manos cruzadas y mis botas plantadas sobre la alfombra que mi madre aspiraba en líneas perfectas. La casa olía a limpiador de limón y café quemado. Antes ese olor era reconfortante, ahora me revolvía el estómago. Mi chaqueta de uniforme estaba doblada a mi lado, ocultando mis cintas, como si mi servicio necesitara permiso para existir en esa habitación. Mi madre rondaba a mi alrededor, una costumbre que tenía cuando creía tener el control. Me trajo un vaso de agua que no pedí y acomodó una almohada a mi espalda como si yo fuera de porcelana, en lugar de alguien que había dormido sobre concreto y arena. «Te ves pálida», dijo con dulzura. «¿Has comido algo?» «Estoy bien», respondí manteniendo la voz serena. Cansada, pero estable. Mi padre observaba desde la puerta con los brazos cruzados. Él no revoloteaba, él evaluaba. Sus ojos pasaron de mi cara a mis manos y luego a la leve cicatriz en mi nudillo. Me pregunté qué veía, si a la mujer que coordinaba equipos bajo presión o a la hija que nunca hacía nada bien. Mi hermano se dejó caer en el sillón frente a mí, ya con el teléfono en la mano, mientras mi hermana se apoyaba en el mueble con una expresión neutral. Parecíamos una familia unida por el consuelo. «Lo siento por el abuelo», dijo mi hermana. Sé que eran cercanos. Asentí. Eso era cierto. Él fue el único que me llamó a mí primero, el único que me preguntó qué necesitaba en lugar de decirme qué hacer. Él creyó en ti, añadió mi padre con un deje de resentimiento. Se preocupaba mucho por ti. Casi me reí. El abuelo no se había preocupado por mí, estaba preocupado por ellos. Mi madre se sentó a mi lado y tomó mi mano. Su agarre era cálido y posesivo. «Cariño, después de todo lo que has pasado, perderlo es demasiado. Deja que te ayudemos». Ayuda. En esta casa esa palabra siempre significó control. Bajé la mirada fingiendo sumisión. «Realmente no sé qué hacer ahora», susurré. «Solo trato de terminar el día». Fue el primer ladrillo del muro que estaba construyendo. Intercambiaron miradas rápidas, de esas que solo se logran con años de práctica. Mi padre se aclaró la garganta. ¿Dijo el abogado algo sobre el papeleo? Ahí estaba. Dudé lo suficiente para que resultara creíble. Mencionó algunos documentos, pero todo fue muy abrumador.
Mi hermano levantó la vista del teléfono. ¿Dejó algo complicado? ¿Deudas sobre las propiedades? Negué con la cabeza lentamente. Por lo que entendí, no son buenas noticias. Los dedos de mi madre se apretaron sobre los míos. ¿Qué quieres decir? Respiré con cuidado. Es posible que haya impuestos y honorarios legales pendientes. El abogado dijo que tomaría tiempo resolverlo y que yo podría ser responsable de parte de eso. El silencio cayó como un peso muerto. La cara de mi hermana se tensó y mi hermano se echó hacia atrás, perdiendo el interés. Mi padre apretó la mandíbula. Mi madre fue la primera en reaccionar, suavizando su expresión. Oh, cariño, eso es demasiado para una sola persona. Tienes razón, acepté. Mi padre asintió. Bueno, tendremos que asegurarnos de que no firmes nada apresuradamente. Lo miré. Pensé que esa era mi decisión. Por supuesto, dijo rápido, solo queremos protegerte. Proteger. Reprimí la sonrisa amarga. La conversación siguió dando vueltas. Me preguntaron por mi unidad, si dormía bien o si me sentía nerviosa. Cada pregunta parecía un hilo midiendo una red. Mientras hablaban, recordé cuando tenía 17 años y anuncié que me había alistado. Mi madre lloró de vergüenza y mi padre se hundió en un silencio de decepción. Mis hermanos me llamaron imprudente. ¿Por qué siempre tienes que ser tan extremista?, me dijo mi hermana. El ejército no había sido extremista. Había sido estructurado y honesto. Envié dinero a casa en cada despliegue y pagué deudas que ellos nunca reconocieron. Hice las cosas en silencio, como me enseñó el abuelo. Ocúpate de tus responsabilidades, no alardees de ellas. Pero aquí nada de eso contaba. Seguía siendo la hija que necesitaba supervisión. Más tarde, mi madre anunció la cena y se movió con mi hermana en una coreografía familiar. Mi hermano desapareció y mi padre se sentó frente a mí estudiando sus manos. Ya sabes, dijo finalmente, después del trauma, la gente no siempre ve las cosas con claridad. ¿Qué tipo de trauma?, pregunté. Se encogió de hombros. Combate, pérdida, estrés. Asentí. Eso es cierto. Mi acuerdo pareció animarlo. A veces ayuda a dejar que la familia se encargue de las cosas por un tiempo. Quizás, dije, por un ratito. La trampa se cerraba y ellos creían que yo entraba voluntariamente. Esa noche me instalaron en la habitación de invitados de siempre, sábanas limpias y sin cerradura. Mi madre se llevó mi teléfono para cargarlo abajo y que yo pudiera descansar. Dejé que lo hiciera. En la oscuridad, escuché los crujidos familiares de la casa que ahora se sentían extraños. Busqué en mi bolso el borde del sobre, sólido y real. Creían que el dolor me había ablandado. Me acosté mirando al techo y me hice una promesa. Les dejaría creer lo que quisieran hasta el momento en que les costara todo lo que pretendían controlar. No dormí mucho. Conté los sonidos de la casa como hacía en los despliegues. Cerca de las 2 de la mañana, oí a mis padres en la cocina. No entendía las palabras, pero conocía el guión: preocupación, tiempo, papeleo, mañana. Mañana vendría el médico. Dejé que la ira subiera y luego la apagué. La ira solo es útil si no toma el volante. Necesitaba claridad. Al amanecer, me vestí con vaqueros y una sudadera. Quería parecer inofensiva. Frente al espejo, practiqué la cara que esperaban: ojos cansados y hombros caídos. Abajo, mi madre me sirvió avena aguada y me observó comer cada cucharada. «No tienes mucho apetito», observó. «Supongo que no», respondí. Intercambió una mirada con mi padre. Una marca más en su lista. A las 10 sonó el timbre. Mi corazón no se aceleró. Esto no era un tiroteo, era algo más frío. Mi madre abrió la puerta radiante de alivio. «Doctor, gracias por venir». El hombre, de unos 50 años, me sonrió con una calidez profesional ensayada. «Debe ser ella», dijo. «Soy el doctor Collins». Asentí lentamente. «Hola». Se sentó frente a mí y abrió una carpeta de cuero. «Tu familia está muy preocupada». «Lo sé», murmuré. Mi hermana intervino diciendo que estaba olvidadiza y mi hermano añadió que apenas comía. El doctor Collins asintió gravemente. «El duelo se manifiesta de muchas formas». Mi padre se inclinó hacia adelante insistiendo en que solo querían protegerme. El médico empezó con preguntas sencillas: la fecha, el lugar. Respondí correctamente pero despacio, dejando que mis manos temblaran lo justo. «¿Has experimentado confusión o dificultad para tomar decisiones?», preguntó.
Dudé. Mi madre me tomó la mano. Ella no quiere admitirlo, doctor, siempre ha sido tan independiente. La implicación estaba clara, demasiado independiente para su propio bien. El médico sugirió medidas temporales para estabilizar la situación. Levanté la vista. ¿Qué tipo de medidas? Él sonrió. Apoyo, supervisión, ayuda para gestionar responsabilidades. Mi familia esperaba que yo asintiera. En cambio, pregunté, ¿como una tutela? La habitación quedó en silencio. Mi madre rió nerviosa. Oh, cariño, no uses una palabra tan fuerte. Pero eso es lo que es, dije en voz baja. El doctor Collins se aclaró la garganta diciendo que se podía formular de muchas maneras. Me eché hacia atrás, dejando que la suavidad desapareciera de mi cuerpo. He sido responsable de operaciones clasificadas y de vidas humanas, dije con voz firme. Mi padre se puso rígido diciendo que no era el momento. ¿Lo es? Lo interrumpí. Porque no se preocupan por mí, se preocupan por el control. La sonrisa de mi madre vaciló. Cariño, estás confundida. No, dije, lo tengo muy claro. El doctor Collins cerró su carpeta. Creo que las emociones están a flor de piel. Lo están, acepté, y por eso debe irse. Mi hermana se quedó sin aliento. No puedes hablarle así. Puedo y lo hago, respondí. Miré al médico. Usted fue invitado bajo falsas promesas. No hay emergencia, no hay consentimiento ni autoridad. Él se sintió incómodo y murmuró que era un asunto familiar. Sí, dije, y usted no es de la familia. Recogió sus cosas y se fue. Tras un momento de silencio, mi madre explotó. ¿Sabes lo vergonzoso que fue eso? Me levanté lentamente. Lo vergonzoso es pretender declarar incompetente a tu propia hija. El rostro de mi padre se oscureció. Cuida tu tono. Saqué el sobre de mi bolso. Antes de que digan nada, deben saber algo. Sus ojos se clavaron en el papel. El abuelo no me dejó deudas, continué. Me dejó bienes. 2 ranchos en funcionamiento y una casa en Los Ángeles. Mi hermano maldijo y mi hermana se quedó boquiabierta. Mi madre dio un paso hacia mí, su rostro transformándose en alegría. Oh, cariño, ¿por qué no lo dijiste? Doblé el sobre. Porque ahora que lo he dicho, sé exactamente quiénes son ustedes. Cambiaron al instante. Las voces se suavizaron y las posturas se enderezaron. En el momento en que mencioné Los Ángeles, el aire de la sala se calentó. Cariño, es una noticia maravillosa, suspiró mi madre. Mi hermana soltó una risa nerviosa y mi hermano ya estaba calculando el valor de las propiedades. Solo mi padre seguía callado, furioso por haber perdido el control. No les di tiempo. Estoy exhausta, dije, necesito descansar. Esa noche la cena fue mejor. Pollo real y calefacción alta. Mi teléfono apareció cargado en mi mesa de noche. Fue impresionante lo rápido que se adaptaron, pero la crueldad solo se había disfrazado. Al tercer día, la presión volvió. Estás caminando mucho de noche, dijo mi madre. No pude dormir, respondí. Eso no es saludable, añadió mi hermana. Mi padre mencionó síntomas de desorientación e irritabilidad tras un estrés prolongado. Allí estaba el lenguaje clínico otra vez. Esa tarde, mi madre volvió a sentarse a mi lado. Te amamos, y por eso pensamos que deberías hablar con un especialista. Retiré mi mano. Eso ya lo intentamos. Ella sonrió con paciencia. Este es diferente. Salí a caminar mientras mi teléfono vibraba con mensajes. Me sentía observada. Al volver, oí susurros. Ella sospecha, decía mi hermana. Tenemos que movernos rápido, suspiró mi madre. Ella sabe lo de la propiedad, murmuró mi hermano. ¿Y si ya hizo algo? La voz de mi padre sentenció. Entonces apretamos la red. Ya no tenía miedo. A las 3:12 de la madrugada, me encerré en el baño con la ducha abierta para enmascarar el ruido. Marqué el número que el abuelo me dio. Soy Evelyn, dije al consejero Hayes, necesito moverme. ¿Estás a salvo?, preguntó. No por mucho tiempo. Pondré todo en marcha, respondió él, primero la confianza, luego las cuentas. No firmes nada. Amanecí lista. Me vestí para parecer inofensiva. El desayuno fue tenso. A las 10 sonó el timbre. El doctor Collins había vuelto con un colega. Esto no es necesario, susurró mi madre mientras entraban. No, dijo una voz firme, ya era hora.
Era un hombre de traje oscuro que se giró hacia mí. Señorita Carter, soy de los servicios de protección para adultos. El rostro de mi padre perdió el color. Los funcionarios hicieron preguntas claras sobre mi teléfono, mis llaves y la presión que estaba recibiendo. Respondí con honestidad. El doctor Collins intentó interrumpir, pero lo detuvieron. Al mediodía, mis padres guardaron silencio. A las 4, estallaron. Nos tendiste una trampa, espetó mi madre cuando los funcionarios se fueron. No, dije yo, la tendieron ustedes. Mi hermano caminaba de un lado a otro preguntando por las propiedades. Sonreí por primera vez en días. De eso ya me encargué. Exigieron documentos, pero no les di nada. Esa noche hice el equipaje, no me escabullí ni me apresuré. Doblé mi ropa con calma, cerré la cremallera de mi bolso y lo coloqué junto a la puerta. Mi hermana me bloqueó el camino con la mirada encendida. No puedes simplemente irte, soltó. Puedo, respondí, y lo estoy haciendo. Mi padre habló entonces, con esa voz baja que pretendía imponer autoridad. Si sales por esa puerta, no esperes ayuda. Encontré su mirada, firme y sin rastro de duda. Nunca la esperé. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el aire se sintió más ligero y limpio. Conduje directamente a un hotel y dormí durante 14 horas seguidas. Por la mañana, mi teléfono rompió el silencio. Era el consejero Hayes con la confirmación final. El fideicomiso estaba activo, los activos bloqueados y ninguna petición de tutela sobreviviría ahora al escrutinio legal. Sonreí contra la almohada. Habían tratado de enjaularme usando la preocupación como excusa. En cambio, me habían entregado las pruebas para mi libertad. No volví a la casa después de esa noche, al menos no de inmediato. Necesitaba espacio real, no ese simulacro donde la gente observa cada uno de tus movimientos. Me registré en un hotel modesto cerca de la autopista, uno de esos lugares con paredes beige y una máquina de hielo que zumbaba sin descanso. No era un lujo, pero el silencio se sentía como oxígeno puro. Entonces empezaron los mensajes. Mi hermana primero, insistiendo en que podíamos hablar y que mi hermano creía que yo había reaccionado exageradamente. Luego mi madre, repitiendo el mantra de que solo intentaban ayudarme. No respondí. En lugar de eso, me reuní con Hayes en una pequeña oficina en el centro. Sin placas ostentosas en la pared ni palabras innecesarias, trazó la cronología con la precisión de quien ya ha visto esta historia 1000 veces. Se estaban preparando para solicitar una tutela de emergencia, explicó mientras golpeaba una carpeta. Dirían que estaban preocupados por tu salud mental tras el trauma y el duelo. Con la cooperación de ese médico, habrían tomado el control total en cuestión de días. ¿Temporal? Repetí yo. Él asintió con gravedad. Lo temporal se vuelve permanente muy rápido. Pensé en las puertas cerradas, en mi teléfono confiscado, en la avena aguada y en la forma en que la mano de mi madre se había cerrado sobre la mía. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Hayes fue claro. Pueden intentarlo, pero ahora la evidencia cuenta la historia opuesta. Control coercitivo, retención de comunicación y motivos financieros. La intervención de los servicios de protección cambia el panorama, y las propiedades son ahora intocables. Tu fideicomiso es hermético. Exhalé lentamente. Por primera vez desde que puse un pie en aquel porche, mi pecho se aflojó. Esa tarde volví, pero no entré. Aparqué al otro lado de la calle y observé la casa, ese lugar que me enseñó con qué facilidad se confunde el amor con la propiedad. Luego crucé. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Sus ojos estaban rojos de rabia contenida. «Metiste a extraños en esto», me recriminó. «Traje a profesionales», respondí. «Hay una diferencia». Mi padre estaba detrás de ella, rígido como una estatua. Mis hermanos aguardaban en la sala, atrapados entre la ira y el miedo. «Estoy aquí para ser clara», dije, «no para discutir». Mi hermano se burló preguntando qué podía tener yo claro. Saqué una sola hoja de papel, sin logotipos ni sellos, solo lenguaje sencillo. «Esto es un aviso», declaré. A mi madre se le cortó la respiración. «¿Aviso de qué?» «De límites», respondí, efectivo inmediatamente. No levanté la voz, el poder ya no estaba en el volumen, sino en la verdad. «No firmaré nada de lo que me presenten», continué. «No me someteré a evaluaciones sin mi consentimiento. Cualquier intento de restringir mi movimiento o acceder a mis comunicaciones será documentado y enviado a mis abogados». Mi hermana dio un paso adelante, acusándome de destrozar a la familia. La miré de verdad,
por primera vez en años. No, dije, simplemente me niego a que me derriben. Mi padre finalmente habló. ¿Crees que el dinero te da la razón? Negué con la cabeza. El dinero solo reveló lo que ustedes estaban dispuestos a hacerme. El silencio se volvió denso, casi sólido. La voz de mi madre se quebró al recordarme que eran mis padres. Y yo soy su hija, respondí, no su activo. Dejé el papel sobre la mesa de la entrada y me dirigí a la salida. Espera, llamó mi hermano. ¿Y nosotros qué? Hice una pausa, queriendo que escucharan la verdad sin el calor de la pelea. No les debo acceso, dije. No les debo obediencia, ni tampoco les debo mi silencio. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Esa noche, Hayes me llamó para confirmarme que no seguirían adelante con la tutela, no con las autoridades vigilando y las pruebas que teníamos. Hay una cosa más, añadió, la propiedad de Los Ángeles. ¿Quieres verla? Quería. 2 días después, estaba en un barrio tranquilo donde el aire olía a jazmín y asfalto caliente. La casa no era una mansión, sino un espacio sólido, de líneas limpias y luz inundando las ventanas. ¿Te conviene?, comentó Hayes. Caminé por las habitaciones, toqué las paredes y me imaginé mañanas sin tensión y tardes sin vigilancia. Una vida donde las decisiones fueran solo mías. Mi teléfono sonó una última vez esa noche. Mi madre. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje fue breve y cuidadoso. Necesitamos hablar. Lo borré. Algunas conversaciones no están inconclusas, simplemente están completas. A veces, lo más valiente no es luchar, sino salir con la dignidad intacta y el futuro asegurado. Me mudé a Los Ángeles en silencio. Sin anuncios ni redes sociales. Solo una llave girando en una cerradura que me pertenecía. La primera noche dormí en un colchón en el suelo con las ventanas abiertas, escuchando el pulso de la ciudad a lo lejos. Se sentía extraño, esa mezcla de soledad y alivio, como quitarse una mochila pesada que habías cargado durante kilómetros sin darte cuenta. Después vinieron los ranchos. Volé para verlos y sentí el polvo en mis botas y el viento moviéndose entre la hierba alta. El abuelo tenía razón al confiarme esto. No eran trofeos, sino una responsabilidad que requería manos que conocieran la tierra. No los vendí. Contraté gerentes capaces, aseguré salarios justos y transparencia absoluta. Los ingresos fluyeron al fideicomiso de manera predecible y segura. Esa palabra, seguro, por fin significaba lo que debía. Establecí mis límites con la familia por escrito, como aprendí en el ejército, de forma clara y sin disculpas. Les envié un correo electrónico informándoles que estaba a salvo y que no hablaría de activos. Pedí respeto a mi espacio. Las respuestas llegaron en oleadas. Párrafos de mi hermana sobre el perdón, bromas y culpas de mi hermano, y una sola frase de mi padre. Has cambiado. Tenía razón. El mensaje de mi madre fue el último. Nunca quisimos hacerte daño. Lo leí 2 veces. Apagué el teléfono y volví a mi vida. Pasaron los meses y el silencio dejó de sentirse vacío para sentirse pleno. Instalé una oficina y empecé a ayudar a otros veteranos a enfrentar el abuso financiero. Sucede más de lo que admitimos y el silencio suele proteger a las personas equivocadas. A veces pensaba en lo cerca que estuve de entregar aquel sobre y confiar en quienes ya habían decidido que yo no era capaz. Pero ya no sentía ira, solo una claridad absoluta. La familia no es la gente que exige control cuando eres vulnerable. El amor no requiere tu firma en un papel legal. La verdadera preocupación no cierra puertas con llave. Una tarde recibí una carta de mi hermana. No era una disculpa, era algo más honesto. Hablaba del miedo al dinero y de cómo las personas se convencen de que hacen lo correcto cuando solo temen perder su comodidad. Guardé la carta. Quizás algún día hablemos, quizás no. Esa libertad de elegir también era nueva. El día de mi cumpleaños visité la tumba de mi abuelo. Le di las gracias por las propiedades, pero sobre todo por la lección de confianza. Lo hice bien, dije en voz alta. El viento entre los árboles fue suficiente respuesta. Si algo aprendí es que la fuerza no siempre es confrontación. A veces es preparación, a veces es marcharse sin dar un portazo y, siempre, es negarse a interpretar un papel escrito por otros. Si te sientes identificado con esto, si alguna vez te han dicho que estás demasiado roto para decidir por ti mismo, recuerda esto. Tienes permitido protegerte. Tienes permitido decir no, incluso a quienes te criaron. Me encantaría saber qué parte de esta historia resonó contigo y desde dónde nos escuchas. No estás solo, y no tienes que renunciar a tu poder para pertenecer.
Una invitación desde la claridad. A veces, la batalla más difícil no es la que se libra en un campo de entrenamiento o en un despliegue en el extranjero, sino la que ocurre dentro de las cuatro paredes de nuestro propio hogar. La historia de Evelyn nos recuerda que el silencio no es ausencia de voz, sino una herramienta estratégica para quienes saben cuándo y cómo reclamar su libertad. Si esta historia ha resonado en algún rincón de tu vida, si alguna vez has sentido que intentaban cerrar la red a tu alrededor bajo el nombre del amor o la protección, quiero que sepas que tu voz tiene valor y tu autonomía es innegociable. Para que sigamos compartiendo relatos como este, historias de valor, de límites inquebrantables y de personas que se atrevieron a escribir su propio guión, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Dale me gusta a este vídeo. Es una forma de decir que valoras la integridad y la fuerza de quienes deciden protegerse. Suscríbete al canal. Al hacerlo, aseguras que estas lecciones de vida y de justicia sigan llegando a más personas que, quizás en este momento, se sienten solas en su propia lucha. Activa la campana de notificaciones. No te pierdas ninguna de nuestras crónicas. Aquí no solo contamos historias. Construimos un espacio donde el poder vuelve a manos de quien pertenece. Tu apoyo permite que este canal siga siendo un refugio para la verdad. No permitas que el ruido de los demás apague tu propia claridad. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar con el corazón abierto y por ser parte de este viaje hacia la dignidad. Nos vemos en la próxima historia.